Hola a todos y bienvenidos a este episodio 16 de Cambio y Fuera de Serie. Este programa que tiene como único propósito acercarte a la información más moderna y disruptiva para que tú puedas romper los paradigmas de tu consciente colectivo, de tu contexto y puedas vivir una vida fuera de serie. En otras palabras, te acercamos la información que te va a ayudar a cambiar tu vida. Hoy vamos a arrancar con todo un nuevo mes, vamos a arrancar con un nuevo tema, un nuevo mes. Vamos a hablar acerca de la energía, sí, pero no nos vamos a poner a hablar de cosas mágicas que no tienen mucha explicación en la ciencia. Vamos a hablar de la energía, realmente cómo es que tu cuerpo genera energía, cómo incrementar los niveles de energía, cómo mantenerlos, cómo es que funcionan. Y hoy arrancamos con nutrición y los mecanismos por los cuales tu cuerpo genera energía y todo lo que tiene que ver con tu cuerpo, la nutrición, tu metabolismo y la generación de energía. Como siempre me acompañan mis hermanazos, geniesazos, Leonel Arévalo y Armando Monteros. ¿Cómo están, hermanitos? Bien. Excelente, excelente, hermano. Al Excelente. mil. Qué gran intro, perro, la intro, perro. Eso. Gracias. Oye, estos episodios que vamos a estar circulando próximamente, a mí me estiran, güey, porque estoy aquí al lado de dos ingenieros que ya de alguna u otra manera tenían un camino ya en ciertos temas de energía, de calor, de todo eso. Entonces, digo, cuando yo lo empecé a estudiar, fue algo, pues no nuevo, porque ya tenía de alguna u otra manera ciertas bases para eso, pero sigue siendo retante, ¿no? Ponerte a hablar de eso con dos cracks. Pero aquí estamos, me estiran y yo estiro, papá. Así que jalo. A darle. Yo jalo. Sin miedo, me encanta. Sí, que se estire la liga, sí, hasta donde. Preséntate, esa es la clave. Eso. Sí, hay que presentarse todos los días. Show up. Show up, baby. Pues fíjate que hablando de eso, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención la física, principalmente la física. La química y la biología, pues después ya se volvieron mi pasión, pero al principio la física, el entendimiento del universo, no nada más del macro, el espacio macro, sino también el micro y digamos las cosas que podemos ver, entender la luz, entender los colores, entender cómo es que la tele funciona, entender cómo es que los colores funcionan, cómo es que en realidad no ves las cosas como son, ves cómo interpreta tu cerebro, ¿no? Y en realidad, cómo le haces para generar una imagen 3D de cosas que son 2D. O sea, todo el entendimiento de la física siempre me ha parecido fascinante y desde chiquito me he metido muchísimo en eso. O sea, de chico, yo, digamos, los 8 o 9 años me ponía a leer libros de física, así, libros de texto. Sí. Todo bien, todo ñoño, ¿no? Todo ñoño. Ñoñísimo, güey. Increíble, bro. Sí. Y como Elon Musk, ¿no? O sea, tú eres como Elon Musk, como cuando de niño le tenía miedo a la luz y de repente agarró un libro y dijo, no, pues es que la oscuridad solamente es la ausencia de fotones en el espacio. Ya no le tengo miedo, ¿no? Así todo, de 8 años, güey, el mocoso diciendo eso y la gente así como, ¿qué onda con este güey? ¿No? Digo, no es extremo tal vez, pero no recuerdo, o al menos no tengo esas anécdotas, pero de hecho hubo un momento en el que estuve a punto de abandonar la ingeniería mecatrónica por cambiarme a la licenciatura en física o ingeniería física. Ajá. Entonces fue un momento crucial en el que estuve a punto de hacer el switch. De hacer el switchón. Sí. A ver, gente, vamos a empezar. Digo, a mí me gustaría empezar definiendo qué es energía. Correcto. ¿No? Es un muy buen parteaguas, muy buen marco de referencia. ¿Qué es energía? ¿Podríamos buscar una definición literaria? Yo la busqué hace ratito y dice, energía se refiere a la capacidad inherente que tienen los cuerpos para llevar a cabo un trabajo, movimiento o cambio. Ok, sí, pues sí, hace mucho sentido. Esa es una definición literaria bastante exacta. Pero vamos a entender que, o sea, la energía, primero que nada existen dos tipos de energía, ¿no? Cinética y potencial, ¿sí? Cinética y potencial. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que el cuerpo tenga energía porque se está moviendo o porque tenga el potencial de moverse. Esa es la diferencia, ¿sí? Es potencialmente móvil
o ya está siendo móvil y frenarlo requiere un gasto energético, ¿sí? Claro. Esa es como la diferencia, ¿no? La diferencia de energía cinética y potencial, ¿no? Hablando de mecánica. Pero si nos empezamos a poner mucho más estrictos y mucho más densos, existen tres fuerzas, las tres fuerzas primordiales, ¿sí? Son 4. Las cuatro fuerzas primordiales, ¿no? La por eso débil, se la estaba fuerte. riendo el pinche Leo, por eso estaba riendo Leo. Entonces dilas tú, güey. No, adelante. La débil, la fuerte, la gravitacional Sí, y la electromagnetismo. el electromagnetismo, correcto, ya, bien. Débil, fuerte, gravitacional y electromagnetismo. Y eso es lo que construye, digamos, eso es lo que genera todos los movimientos y todos los... Básicamente esa es una mezcla de todas las energías, que hace que el universo jale, ¿sí? Ahora, entendiendo esto, la fuerza débil es la que repele los átomos, la fuerte es la que los une. ¿Es lo correcto? Sí. O sea, teóricamente es fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. Ok, pero básicamente la que los une y la que los repele, ¿sí? Luego la gravitación es lo que es una fuerza que genera la materia cuando se aglomera, ¿no? Cuando hay demasiada materia junta, empieza a modificar el espacio-tiempo y empieza a jalar y genera una fuerza, ¿no? Y el electromagnetismo es lo que nos hace, que los mantiene vivos, ¿sí? La energía de vida es campo electromagnético, ¿sí? Eso es súper importante que lo entendamos, que lo que nos mantiene vivos es campo electromagnético, ¿sí? Entonces, piensa en esto por un momento. Empecemos por aquí. Va a ser súper interesante que empecemos por aquí. Si tomas un átomo de hidrógeno, por ejemplo, que es el ejemplo más sencillo, y lo haces gigantesco, así del tamaño de Inglaterra, ¿sí? Bueno, para ponernos en México, no sé, del tamaño de Chihuahua, ¿sí? ¿Sabes? Si lo hicieras del tamaño de Chihuahua, descomunal, si lo hicieras muy grande. El núcleo, que en su caso solamente sería un protón, ¿sí? El núcleo sería del tamaño de una casa, ¿sí? Y el electrón que está dando vueltas en la nube eléctrica, ¿no? En esta nube de electrón, sería del tamaño de un bochito. Y todo lo demás es espacio vacío. Wow. Acuérdate. O sea, creces el átomo del hidrógeno del tamaño de Chihuahua. Solo está una casa en medio, güey. Una casa en medio y un bochito. Y varios bochos ahí dando vueltas, ¿no? En ese caso, el hidrógeno solo es un bocho. ¿Sí? Okay. Un bocho, pero lo interesante es que hoy en día la cuántica dice que el bocho está en todos lados a la vez. Está comportándose como onda hasta que lo ves. Cuando lo ves, se comporta como partícula, ¿sí? Cuando está en onda, está como si... Las ondas es como si sueltas una gota en un cuerpo de agua y salen las ondas, ¿no? Y las ondas están en todos lados a la vez, ¿no? Este ripple está en todos lados a la vez, ¿no? Pero cuando lo ves, ya no hay ondas, ya es una gota ahí que está en algún lado, ¿no? Sí. Y a eso se le conoce como spin y todo eso. Ya nos metemos mucho más ciencia, muchísimo más loca. Pero eso es principalmente algo que hay que entender. Porque hoy sabemos que todo es 99.99999% espacio vacío. Sí. Vacío. O sea, esto no es materia sólida, ¿sabes? Esto no es materia sólida. En realidad es que los átomos están pegados gracias al campo electromagnético, ¿sí? O sea, más bien se atraen y generan reacciones y generan, digamos, cadenas más compuestas para generar moléculas, etcétera, gracias al campo electromagnético, a la fuerza débil, la fuerza fuerte, la fuerza gravitacional, todas estas fuerzas comportándose en un conjunto, ¿no? Pero de manera general, lo que más nos compete aquí es el campo electromagnético, ¿sí? El campo electromagnético, que es lo que mantiene, digamos, la cohesión de los elementos, ¿sí? De las moléculas, de los átomos para generar moléculas, para generar cuerpos. Pero en realidad eres 99.99999% espacio vacío. Qué rico. Todo lo demás es electricidad. Sí, güey, o sea, no eres nada, güey. Eres nada y eres todo, literal, güey. Sí. O sea, nos podemos debrayar muchísimo, pero básicamente este es el marco teórico que queremos fundar, ¿no? Cuando hablamos de energía, sí estamos hablando de energía y hay muchas cosas a donde podemos llegar con esto,
Sin embargo, aquí no vamos a abordar cosas de que, no, es que la energía, si vamos a hablar de energía positiva o negativa, vamos a hablar de polaridad, tal cual. Electrones, carga negativa, ausencia de electrones, carga positiva. Cuando digamos energía positiva, vamos a referirnos a eso, no de que alguien es buena onda, ¿ok? Eso es muy importante que lo entendamos, muy importante que lo entendamos. Aquí vamos a hablar acerca de fundamento científico. Ya después, si quieren que hablemos y nos pongamos ahí a platicar de cosas un poquito más, perdón la palabra, esotéricas, pues ya lo podemos hacer. Y también hay muchas cosas que aprender de ese lado, ¿no? No lo estoy discriminando. Yo también estoy muy interesado en todo ese entendimiento, pero aquí vamos a hablar acerca de lo que la ciencia tiene que decirte para que tú uses tu cuerpo de mejor manera. ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, en resumen un poquito, a ver, maestro, estoy bien, es el tema de, más bien, cómo la energía puede cambiar en los diversos procesos de conversión. Ok, sí. O sea, no sé, o sea, hay que entender que lo que te acabo de explicar son las fuerzas. Okay. Las fuerzas que crean el tejido del universo. Sí. Pero en tipos de energía, en realidad hay muchos, ¿sí? O sea, hay dos grandes grupos, que es cinética y potencial, pero también hay diferentes grupos. Hay energía eléctrica, energía magnética, energía mecánica, energía térmica, hay muchos tipos de energía, ¿sí? Que están en un estado potencial o en un estado cinético. Sin duda. ¿Sí? Se cambia, y hay un principio muy básico, que es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Sí? Porque al final la energía, por eso es que es tan importante entender que existe solamente energía cinética y potencial, porque si ya está cinética, quiere decir que ya está en movimiento, ya tiene una carga de energía, ¿sí? Puede ser mecánica, ¿no? Dejar caer esto, tiene una energía mecánica, ¿no? Tiene energía mecánica que aquí es potencial y cuando se empieza a mover se vuelve cinética, pero cuando termina de caer al piso, la energía no dejó de existir, ¿sí? Movió otras cosas que no es que deje de existir la energía. Cuando yo lo levanto, cargo este papelito de energía potencial y yo gasté energía que liberé en forma de aire, de calor, de electromagnetismo dentro de mi cuerpo, y aparte aquí hay otro poquito de energía cinética que cuando lo suelto, bueno, potencial que se vuelve a convertir en cinética. Todo el tiempo la energía está fluyendo. Sin control, sin parar, sin nada, ¿no? Y eso es lo que hace que el tejido del universo funcione, ¿sí? Sí, ok. Eso me gustó, güey. Me gustó porque justo explicaste un punto que a mí me costó años comprender, güey, pero literalmente, o sea, la cantidad de energía que ahorita hacías, el ejemplo para todos los que nos están escuchando, con un pedacito de papel que tiraste desde tu cabeza hasta el piso, es básicamente explicar que la energía se mantiene constante con el principio de conservación de la energía que acabas de decir, y solamente se está transformando en otro tipo de energía, ¿no? Correcto. Okay, ahí estamos a un pasito de meternos a entropía y ahí sí nos volvemos locos. Sí, no, sí, la entropía está dura, no nos vamos a meter en entropía. Vamos paso a paso, sí, vamos paso a paso. Exacto. ¿Cómo vamos, Leo? Bien. Prof. ¿Vamos bien, prof? Todo en orden. El profe. Profe, tú, a ver, de esto, ¿qué nos dice? Pues bien, o sea, creo que es interesante poner en contexto este tema de las fuerzas, ¿no? Sí. Digo, nosotros obviamente porque tenemos estudios de ingeniería y algo de física, pero, o sea, yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera tenía noción de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Del hecho de que, o sea, al final, el hecho de que tú toques algo no significa que lo estás tocando físicamente. Si no hay... Te estás transformando ahí. Es una interpretación de tu cuerpo, al final de cuentas no lo tocas, o sea, pareciera que sí, pero hay un campo eléctrico que está repeliendo el contacto. Exacto. Por lo mismo pero lo que tú percibes es la interpretación de tu cuerpo a través de tus nervios y la carga eléctrica que recibes a través de la transmisión de un diferencial de voltaje. Sí, claro. Al final se puede ver en un ejemplo muy fácil como un imán, ¿no? Cuando pones imanes de polaridad similar, va a haber una energía que no los permite tocarse. Pero sin embargo tú sientes esa fuerza.
O sea, si tú estás agarrando los imanes y los empujas, tú vas a sentir la fuerza de repulsión, ¿no? Entonces digamos que es como algo similar. Y a lo que iba era de que, entendiendo que nosotros estamos conformados de muchísimos átomos, o sea, bueno, moléculas, y que se dividen en átomos, y luego todavía o sea, si te pones a estudiar más, pues te das cuenta que todavía hay partículas más pequeñas, ¿no? Subatómicas, Sí, ¿no? sí, sí. Y todas se rigen bajo estas fuerzas, ¿no? La gravedad, la nuclear débil, la nuclear fuerte, el electromagnetismo, etcétera. Y entonces, ahora que empecemos a hablar un poquito más acerca de nuestras células, va a cobrar muchísima relevancia, Sí. ¿no? O sea, entender de que nuestras células requieren de un campo electromagnético saludable. Y para mantener ese campo electromagnético requieres ciertos elementos, ¿no? de nutrición para mantener activo este campo, ¿no? Okay. Entonces creo que, o sea, estuvo medio ñoño el intro. El intro. Pero era necesario. Sí, Lo al final justamente vamos para allá, ¿no? O sea, entender que el cuerpo funciona gracias a estas fuerzas. Sí. Y entonces, debido a estas fuerzas, tú debes de hacer lo posible para estar en coherencia con estas fuerzas. Correcto. ¿No? Entonces, por eso creo que estuvo bueno el intro. Volvemos a lo mismo, medio nerd, pero chido. Está cool. Está cool saber Sí, güey, o sea, todo tiene un soporte, güey. O sea, la gente tiene que entender que hay un chingo de ciencia atrás de todo esto. Muchísimo, ¿no? muchísimas. Entonces, no solamente estamos hablando de que, sí, la energía está... No, o sea, sí, o sea, hay fundamentos reales comprobados. A los carbohidratos. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Porque cuando lleguemos ahí y les digamos, no, gente, eso no es así, van a decir, no, ¿por qué? A ver, por esto es por qué. Vete a ver el capítulo. ¿En qué capítulo estamos, Quique? 15. O sea, regrésate al capítulo 15 y ponte a ver desde el principio y fundamentos, ¿no? De la energía. Sí, fundamentos de la energía. Exacto. Que aún así fue in a nutshell, ¿no? O sea, como muy por encima. Sí, súper resumido. Súper resumido. Y, o sea, y no nos estamos metiendo en entropía y no nos estamos metiendo... Porque también la entropía juega un juego fundamental en romper la ley de la preservación de la energía. Pero no nos vamos a meter en eso, porque si no nos salimos, ¿no? Ok, bien, vamos bien hasta aquí. El chiste es, en resumen, lo que mantiene el tejido del universo son 4 fuerzas. Una ayuda a que tus átomos no exploten y otra ayuda a que no imploten, ¿sí? A que no colapsen en sí mismos, ¿sí? Sí. Nuclear fuerte y nuclear débil, está la energía gravitacional, que es la que genera una deformación en el tejido del espacio-tiempo cuando la materia se aglutina, ¿sí? Okay. Y por último tenemos el campo electromagnético, la fuerza electromagnética. Okay. Hablamos de que el 99.99999, sí, eso es un 99 con un punto y 5 nueves detrás, 5 nueves, % de todo lo que ves está vacío, excepto un hoyo negro. Un hoyo negro es mucho más denso. Pero bueno, otro tema. Tú estás vacío al 99.99999%, ¿ok? Sí, y eres campo eléctrico. Si no existiera ese campo eléctrico, te desparramas, ¿sí? Sí. Básicamente. Así como gelatina. Entonces, lo que hace que tú vivas es este campo eléctrico. Ahora, ¿cómo se ve la energía? Porque todos sabemos así, ando cansado, no tengo muchos niveles de energía. ¿A qué se refiere? O, es que necesitas gastar energía para correr, necesitas gastar energía para pensar. ¿Cómo se ve? ¿Te has puesto a pensar cómo se ve eso? Y es una pregunta hacia afuera, hacia ti que nos estás escuchando, ti que nos estás viendo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuando parpadeo, cuando hablo, cuando inhalo, cuando exhalo, cuando mi corazón late? ¿Estoy gastando energía? ¿Estoy usando energía? ¿O qué está sucediendo? Porque es diferente gasto a utilización, ¿sí? Y eso lo vamos a platicar ahorita. Sí. Es muy diferente, ¿no? Cuando levanto algo, si yo le transfiero energía cinética y este papelito que volví a levantar la almacena como potencial, ¿de dónde salió esa energía? ¿Sí? Eso es súper importante que lo empecemos a entender. Si es que te interesa el fundamento, si no, pues bueno, al menos es cultura general, de cómo generas energía. Muy bien, ahí viene la carnita. Y vámonos de atrás para adelante, ¿sí? O sea, voy a empezar de lo específico y voy a terminar en las moléculas grandes. O así les invito a que lo hagamos.
Quique, vamos a hablar ahorita de la energía en el cuerpo humano, ¿verdad? Correcto. ¿Es correcto? Okay. ¿Cómo generas Nada más, tu energía? ¿puedo yo decir algo para poner un poco en contexto a la gente? Es que, güey, o sea, yo soy como la gente que nos está escuchando allá afuera. O sea, sí sé, por supuesto que sé, pero realmente el detalle y el específico, cracks, o sea, Inge, o sea... Échale. Sí. A ver, de la misma forma, o sea, para que la gente nos entienda, de la misma forma en que un coche necesita gasolina, ¿no? O alguna fuente eléctrica ahorita con los Tesla y todos esos que funcionan literalmente con energía, nuestro cuerpo necesita también combustible para desarrollar nuestras actividades diarias, ¿no? Sí. Ahora, ese combustible ahorita lo estamos definiendo como energía. Sí. Y lo vamos a obtener a partir de diferentes cosas. Puede ser alimentación. Es básicamente comida, ¿no? O sea, cadenas de carbono. O sea, exacto. Es comida, sí, principalmente es comida, sí. Pero ahí, para el tema para globalizar el concepto de cómo vamos a empezar, es eso, ¿no? Sí, correcto. La comida es como si fuera petróleo, ¿sí? Ya los sustratos energéticos ya es la gasolina. Los sustratos energéticos, dígase, o sea, el petróleo se tiene que refinar para obtener gasolina utilizable, ya sea diésel o gasolina, ¿no? Sí. O benzina, ¿no? Que es el nombre apropiado, ¿sí? Claro. Y la comida, tienes carbohidratos, tienes grasas, tienes proteínas, pero el sustrato energético ya es el triglicérido, ya es la glucosa, ¿no? Triglicérido y glucosa. La proteína no se usa como energía, tiene que convertirse en glucosa para ser utilizada como energía. Sí. ¿Okay? Entonces, contar calorías de la proteína, primero que nada, no tiene un maldito sentido. Pero bueno, hay que entender eso, ¿no? Comida es igual a petróleo que tienes que sintetizar o descomponer en combustible, ¿no? Sí. Y eso es glucosa o triglicérido, que es grasa. ¿Ok? Ahora, viéndonos de lo general a lo específico, primero que nada, primero tienes la comida que tú absorbes a través de tu sistema digestivo, ¿sí? Que empiezas a desprender en moléculas mucho más chiquititas, ¿sí? Tú, haciendo la historia larga corta, básicamente hay bacterias, o sea, tú tienes saliva que tiene enzimas y después tienes jugos gástricos, un estómago con jugos gástricos que van a ir descomponiendo. Todo eso básicamente son tijeritas que van cortando todo, dividiéndolo en todas las partículas que necesitamos, ¿no? Sí. Son tijeritas, haciéndolo complicado, muy sencillo. Son tijeritas, güey. Tijeritas. Sí. Tijeritas muy especiales, pero tijeritas. Sí. Y llegan a tu intestino y ahí todo este tijereteo de moléculas van a llegar, algunas cosas llegan con tus bacterias, otras no, y muchas cosas son absorbidas, ¿no? La mayoría se absorbe a través de tu barrera intestinal. Tu barrera intestinal es un colador hecho de bacterias, ¿sí? O sea, tienes piel, que es tu intestino. En el lado externo hablamos del lado interior del tubo, es la parte externa, la parte exterior, la que está expuesta al mundo exterior, y el lado externo del tubo, de tu intestino, es el interior de tu cuerpo, ¿sí? Sí. Entonces, en el interior del tubo está la flora intestinal, y está la comida, y está todo esto, ¿no? El bolo alimenticio propiamente dicho, y está la barrera intestinal, ¿sí? Okay. El gut wall, la pared o la barrera intestinal. Sí. El que cuela es la barrera intestinal, el colador es la bacteria, y es del grosor de una célula. ¿Sí? Y después está tu piel, que pues no hace mucha chamba de colador, básicamente nada más le da estructura, es una estructura de proteínas que le da estructura y rigidez al cuerpo, ¿sí? Y del otro lado está tu sistema inmunológico. Del otro lado está tu sistema inmunológico viendo qué pasa y qué no pasa. Y si pasan cosas malas y así, pues se vuelve bananas y hay reacciones autoinmunes y reacciones inflamatorias, ¿no? Ese es el resumen. Cuando pasan las moléculas, llegan a tu torrente sanguíneo y tu torrente sanguíneo las recibe, y cuando las recibe van estimulando tu cuerpo, ¿sí?
y vas absorbiendo energía. Ahorita no nos vamos a meter a metabolismo, nos vamos a meter directamente a generación de energía. Hay dos fuentes principales de energía y eso es carbohidrato y grasa. No absorbes carbohidrato, absorbes glucosa, ¿sí? No hay carbohidratos complejos en tu sangre o no debería, ¿sí? Absorbes la glucosa, ¿sí? Y no hay cadenas complejas de grasa, o sea, no hay cadenas complejas de grasa, hay triglicéridos en tu cuerpo, ¿sí? O sea, no es como cuando ves así que el sartén suelta cebo y dices, ¿cómo es que esto pasa a mi cuerpo? No, o sea, así no está, ¿no? No, así se no descompone, sí, lo está tijereteado, ¿no? Se tijeretea. No lo absorbes. Y si no lo absorbes, pues se sale y ahí es bastante desagradable, ¿no? Entonces, cuando llega a tu cuerpo, digamos, la glucosa básicamente es un carbohidrato, por así decirlo, que son carbonos con agua, ¿sí? Que se van descomponiendo y esos carbonos son utilizados como energía, ¿sí? Pero la energía que se crea básicamente no es el carbohidrato y no es la grasa. Esas se transforman en algo que se llama ATP, adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato, ¿sí? 3 fosfatos con una adenosina, ¿sí? Con un backbone o un complejo de adenosina, que es una proteína, ¿no? Entonces, cuando tú creas esas moléculas de ATP, tu cuerpo, tu mitocondria crea esas moléculas de ATP dentro de tu célula y tu mitocondria lo que hace es, a través del paso en una membrana dentro de la mitocondria, lo que hace es desprender un fosfato y ahí ¡puf!, se libera una carga eléctrica, electroquímica propiamente hablando, ¿sí? Es una carga eléctrica a través de una reacción química, que es desprender el fosfato y ¡puf!, se libera energía. Y esa energía se libera de la mitocondria, así como un pulso, digamos, una corriente eléctrica, ¿sí? Y eso energiza el agua de tu célula y tu célula se mantiene electrificada gracias al agua y a los electrolitos que tiene. Entonces, tienes que mantener una carga eléctrica en tu cuerpo que es negativa, ¿sí? Es una carga eléctrica negativa. No estamos hablando de que seas mala onda, estamos hablando de cargas, de polaridad, ¿sí? Estamos hablando de polaridad. Tu célula se tiene que cargar negativamente, ¿sí? Y para mantener esa carga eléctrica, tu célula necesita una membrana celular sana. La membrana celular está hecha de grasa. De grasa, gente, de Grasita. grasa. Eres mucha grasa. Para que no, vamos a ir diciéndoles, gente, no le tengan miedo a la grasa. O sea, las paredes celulares están hechas de grasa, ¿ok? Vamos a ir programando ahorita a la gente para que no le vaya teniendo miedo a la grasa. Pero es fundamental. Grasas buenas. Entonces, ahorita, para cerrar la idea de Quique ahorita que me pareció fenomenal, el ATP es la fuente de energía principal para la mayoría de los procesos celulares. El 99% de los procesos de tu cuerpo se llevan a cabo o el 98-99% a través de la descomposición del ATP. Buenísimo, ya está. ¿Sí? A mí me gustaría hacer como una analogía, porque al final la mayoría de la gente probablemente nunca había escuchado de esta molécula, ¿no? O sea, nunca, ¿qué chingados es ATP? Sí, hágala. Entonces, por ejemplo, lo que estás mencionando de que al momento que se separa el adenosín y los fósforos es cuando se produce la energía, que es lo que de manera análoga pasa en un reactor nuclear. O sea, es separar, ir desprendiendo electrones y átomos, ¿no? Entonces, digo, en este caso, al ser, ¿cómo se llama? Elementos muy pesados, como el uranio, etcétera, pues genera muchísima energía, ¿no? Sí, 1 gramo de uranio tiene 22 billones de calorías, algo así. Sí, no me acuerdo cuánto. Era la cosa así. Sí. Entonces, es algo muy similar. O sea, de hecho, podría ser lo mismo, ¿no? Al momento que desprendes, en un reactor nuclear genera muchísima energía y esa energía se traduce a turbinas y eso produce electricidad, ¿no? Sí, lo genera en forma de calor y calientas agua, genera vapor, giras una turbina y eso lo transformas a través del invento de Siemens. Entonces, por ejemplo, de manera análoga, pasa en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, al momento que justamente se desprenden, genera, como dijiste, como una chispa, ¿no? Por así decirlo. Que mantiene la carga de la célula. La célula en una carga eléctrica. Y eso es energía potencial. Tiene potencial de movimiento, potencial de reacciones químicas. Y hay que mencionar que cada célula tiene miles de mitocondrias. Sí. ¿No? O sea, no es como que haya una por célula.
Una y echándole un chico de ganas, ¿no? Sí. Entonces, y también, digo, alguna vez ya lo mencionamos, ¿no? En algún capítulo, o sea, no recuerdo en cuál específicamente, pero ya habíamos mencionado a grandes rasgos qué era la mitocondria, ¿no? Que al final es una bacteria que tiene miles de millones de años en la Tierra, ¿no? Cuando Sí, todavía, el pacto ancestral, hablamos del pacto ancestral, si no me equivoco. no recuerdo, pero creo que lo mencionamos, o sea, ¿no? Pero al Sí. final, o sea, Tú lo para dijiste, bro. recapitular Sí. un poquito es, o sea, que es cuando en el planeta solo existían seres unicelulares, ¿no? Y la bacteria, digo, la mitocondria viene de ese entonces, cuando no había más que seres unicelulares. Y el pacto del que menciona Enrique es cuando una bacteria decide comerse, digamos, a una mitocondria y entre los dos crean, digamos, como un simbionte, ¿no? Colaboran uno para el otro. Bueno, poniendo el contexto de la historia, es que antes solo habían dos diferentes tipos de células, ¿no? En este entorno súper, ultra prehistórico, así, habían dos tipos de células, las que podían generar energías por sí mismas y las que no podían generar energía por sí mismas. Y los que sí podían generar energía por sí mismas no se podían defender. Y las que no generaban energía por sí mismas se comían a las que sí generaban energía por sí mismas. Y pues ya, se las comían y pues ya absorbían su energía y pues necesitaban comerse a otra. El pacto ancestral fue, te como, pero no te digiero. Yo sigo comiendo por ti y tú me das energía a cambio. Ese pacto es el pacto ancestral del que hablamos, el primer pacto en la historia de la vida, y ese pacto sigue vivo adentro de todos nosotros. Y es lo que nos mantiene vivos a todos los seres vivos que conocemos. Un joyón. Sí, joya. Sí. Entonces, Pacto ancestral. dentro de cada una de nuestras células hay miles de mitocondrias, dependiendo la célula de la que estemos hablando, ¿no? Ajá. O sea, porque al final células que requieren más energía como las del cerebro o los ojos van a requerir más mitocondrias debido a que necesitan más energía, ¿no? Pero entonces por eso es importante poner en contexto a la gente, ¿no? De que, o sea, todo lo que tenga en tu cuerpo una célula va a tener estas bacterias, Sí. ¿no? Que gracias a ellas tú puedes funcionar. Y o sea, y hay un rango tan grande como de, o sea, hay células en tu cuerpo que tienen 100 mitocondrias, hay células que tienen 10,000 mitocondrias, ¿sí? Adentro de tu cuerpo. Entonces, pues también. Sí, es un bolón de cabeza, o sea, bolón de cabeza. Es un bolón sí, porque de de cabeza. hecho ya lo estuvimos platicando, ¿no? De que al final, pues, si extraen el ADN de tu cuerpo, resulta que eres más bacteria que ser humano. Es 99% bacteriano. Así, si un extraterrestre llega al planeta y así agarra a un ser humano y lo analiza, dice, este es un saco de bacterias. ¿Sabes? O sea, es una bolsa de basura, güey. Sí, es una bolsa de es una bolsa de bacterias. Sí, literalmente, güey. Sí, ¿No? sí. Pero, retomando. Bueno, sí, sigue. No, dile. O sea, digo que no tiene sentido querer eliminar las bacterias de tu cuerpo cuando dependes de ellas. Sí, no, o sea, lo que quieres es mantener una buena relación simbiótica. ¿Sí? Relación simbiótica, acuérdense de la película de Venom. Si se muere Venom, se muere este brother. Eddie. Si se muere Eddie, se muere Eddie. Si se muere Eddie, se muere Venom. ¿Sí? Entonces, así básicamente. Pero con 1 millón de bacterias. Somos bien tetos, güey, pero bueno, vamos a darle para adelante, güey. Muy bien, ok. Va. Muy bien. Sí. Ahora. Exacto. Y si nos ponemos más ñoños, hablamos de midichlorians y así, cosas de esas más todavía. De Star Wars, sí. Sí, los midichlorian counts, güey. No, ya, a ver, gente, ya, vamos a sentarnos. A ver. Entonces, el ATP pasando por las múltiples membranas de la mitocondria, ¿sí? Así, sí. Al pasar la membrana se desprende un fosfato, lo cual genera una carga eléctrica. Sí. Además, bueno, se genera la carga eléctrica. Ahorita regreso a la mitocondria, es muy importante esto, ¿sí? Esta carga eléctrica se va a mantener si y solo si tu célula tiene un buen balance de agua y minerales. Agua y electrolitos, ¿sí? Los electrolitos son moléculas que son eléctricamente inestables, ¿sí? Son átomos eléctricamente inestables. Tienen una carga cuando no están enlazados. El sodio es negativo, el cloruro es positivo. Por eso se enlazan y se neutralizan,
Ajá. Sí. Pero cuando están solos, son eléctricamente inestables, tienen una carga eléctrica. ¿Ok? Entonces, por eso se le llaman electrolitos, ¿no? Entonces, necesitas adentro de tu célula un balance de electrolitos adecuado, agua y que tu membrana celular esté sana, porque en tu membrana celular hay varios mecanismos que intercambian estos iones de electrolitos, ¿sí? Sí. Tu célula saca sodio y absorbe potasio, y esto se le conoce como la bomba sodio-potasio, que es el principal mecanismo por el cual tu célula mantiene esta carga eléctrica y no la disipa. Ajá, mantiene la energía potencial de tu célula. ¿Sí? Es correcto, es correcto. ¿Sí? Entonces, si tu membrana celular está comprometida porque comes grasas chafas o no comes suficiente grasa y la tiene que sacar de donde se pueda, ajá, entonces la bomba sodio-potasio no va a ser buena. Entonces, tu agua va a dejar de estar en un estado gelatinoso. Porque tu agua, para que tu célula sea suavecita y gelatinosa como debe de ser, el agua se pone en algo que se le conoce como estado EZ. No es ni líquido ni sólido, está en medio. ¿Sí? Se le conoce como estado o zona de exclusión. Exclusion zone. Por eso es agua EZ. Exclusion zone. No es plasma, el plasma es más gas que el gas, eso es otra cosa, ¿sí? Es gelatinoso, ¿no? Y tu agua adquiere esta forma cuando hay un buen balance de electrolitos, tu membrana celular está funcionando bien, tu mitocondria está funcionando bien y tienes agua en la debida proporción, ¿sí? Y ese estado del agua EZ es toda la energía potencial en forma de carga eléctrica lista para ser utilizada en reacciones químicas, que es lo que hace que tú estés vivo o viva. Ahí está la magia en esta agua cargada eléctricamente. Porque, por ejemplo, para que tú puedas mover tus músculos, que es el principal desgaste de energía es el cerebro y los músculos. No hay mucho más, ¿sabes? Para que tú puedas parpadear, sí, parpadear, hay movimiento muscular, y esos movimientos son movimientos de miofibriles que están dentro de tus fibras musculares, etcétera, sin hablar mucho de teoría del movimiento muscular. Lo que sucede es que hay intercambio de iones que hace que los músculos caminen dentro de las fibras musculares, generan una contracción, y cuando se sueltan, regresan a su posición original. Caminan, contraen, se sueltan, regresan a su posición original. Y eso es lo que hace que hables, respires, parpadees, que tu corazón lata, que tus intestinos generen este espasmo para poder digerir, etc. Ahí está la magia. Y ese movimiento se hace cuando tu cerebro, tu sistema nervioso, manda acetilcolina a través de tu sistema nervioso a tus células, y se recibe esa acetilcolina y se hace un intercambio de magnesio-calcio. Y ahí es donde se hace la contracción muscular, siempre y cuando haya un diferencial de voltaje listo para generar este intercambio de iones. Y voilà, tienes energía y la vida se sustenta. ¿Sí? Leo. Leo transformando la energía, señores y señoras. Transformando la energía. No, es un tema, o sea, ahorita creo que varias veces hay que darle pausa de repente o regresarlo. La gente, ahora o sí regresarlo. Preguntas. Ahora sí, sí, o sea, pongan preguntas. Digo, el tipo de recomendación que les puedo dar yo es literalmente pongan pausa y regresense. Hagan anotaciones, vuélvanlo a escuchar, porque es importante que entiendan esto. Muy importante, muy, muy importante. Porque cuando empecemos a hablar de repente digo, por ejemplo, mi área de expertise, ¿no? Del ayuno, entonces tienes que entender qué proceso se desencadena dentro del cuerpo cuando tu cuerpo no tiene esa gasolina que le estás ingresando, ¿no? Entonces creo que este tema es básico y es principal para todo lo que se va a desencadenar próximamente. Correcto, fundamental. Por eso estamos haciendo este parteaguas. Por eso nos estamos yendo al inicio del inicio del inicio. ¿Sí? Exacto. Porque cuando te expliquemos acerca de ayuno, o Armando nos explique acerca del ayuno y te diga por qué tus células tienen que morir, por qué tus mitocondrias tienen que morir, por qué es que está sucediendo ese proceso, para que te seas más fuerte y no digas, oye, pero si se muere está mal. No. Te vamos a explicar con este fundamento por qué es que está bien. Sí, pero si no entiendes este fundamento, o al menos de manera general no le tienes ahí más o menos entendido,
entonces vas a decir, no entiendo en las horas próximas, ¿no? Siempre vamos a intentar hacerlo lo más digerible posible, pero este es fundamental para que lo entiendas. Sí. ¿Qué más, Quique? ¿Qué más? O Leo, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, creo que sí va a ser un capítulo bastante complejo y tedioso. Puede ser. ¿No? Entonces, o sea, lo que pasa por mi cabeza es cómo darles a la audiencia algo muy digerible. O sea, como que, porque al final, ahorita con este capítulo van a ser conscientes de muchas cosas que probablemente desconocían, ¿no? Y quedarte o querer aprender toda la teoría, o sea, va a ser muy, difícil, ¿no? O sea, sinceramente, a menos de que estés súper apasionado por entender cómo funciona tu cuerpo. Pero si lo que quieres es algo así como de, nada más quiero entender un poquito cómo funciona la energía en mi cuerpo, puede que esté, o sea, muy clavado. Hagamos un resumen. Ajá. O sea, me gustaría ver cómo lo podemos hacer un poquito más digerible. Ahí les va, resumen. ¿Okay? Resumen. Quique, ¿podría yo empezar con el ATP? Porque creo que te lo entendí perfecto y después, venga. Y después complementa. Me encantaría que complementaras con el tema de los electrolitos porque es parte también fundamental de eso, ¿no? Sin duda. Entonces, ahorita lo que apuntaba mientras hablabas, en un término, vamos a ponerle coloquial, o que básicamente todo el mundo puede entender y a manera de resumen es, el ATP es una molécula que sirve literalmente como un paquete que entra y es un paquete de energía, ¿no? Que entra y a partir de ahí se desencadenan muchísimos procesos y reacciones adentro de la célula, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? No son muchísimos, pero sí algunos, pero sin complicarnos, básicamente el ATP, al ser, por así decirlo, entre comillas, digerido por la mitocondria, libera una carga eléctrica. Bien. ¿Sí? Bien, dale. Lo que sucede es, otra vez, es energía potencial. Tu cuerpo tiene el potencial de generar reacciones químicas que generan movimiento. Es como cuando levanto este papel. El papel está listo para liberar energía, pero no lo ha liberado. Cuando yo requiero moverlo, lo suelto y libera energía. ¿Sí? Pasa de potencial a cinética. Sí, eso es muy importante. Ajá. Pasa de potencial en carga eléctrica a ser cinética en química, cinética en eléctrica, cinética en mecánica, cinética en térmica, ¿sí? Y si se fijan, no hemos hablado nada acerca de calorías. No. ¿Sabes? O sea, y eso es muy, muy importante que lo noten. Que lo noten, ¿sí? Muy, muy importante. ¿Ok? Bueno, ahora, resumen. Tú comes para que tu cuerpo al final de cuentas reciba glucosa o ácidos grasos, ¿sí? Sí. Que al final va a descomponer esas cadenas de carbono, con la ayuda del oxígeno para generar ATP, y una vez generado el ATP se empieza a separar, y cuando se separa libera carga eléctrica, y la carga eléctrica se queda en tu célula lista para generar movimiento cuando así lo requieras, cuando así el cerebro lo comande, ¿sí? Y ya. Así funciona. ¿Ok? Resumen. Recalcando de que al final, o sea, porque en el contexto social uno cree que el alimento es la energía o que el café te da energía, ¿no? Entonces, o sea, al final lo único que te va a dar energía en el cuerpo es el ATP. Bueno, en el 99% de las veces. 99%. Entonces, o sea, creo que eso es importante puntualizar. O sea, que no específicamente no es el alimento que estás consumiendo, sino lo que pasa dentro de tu cuerpo, lo que produce esa energía, ¿no? Correcto. Y entonces va a haber alimentos que van a ser, que digamos que van a tener un potencial mayor debido a los nutrientes que tienen. Sí. ¿No? Y digo, ya más adelante vamos a hablar un poquito más de el tipo de alimento que es conveniente para mantener en óptimas condiciones al cuerpo, ¿no? A la célula, a la mitocondria, al cuerpo y la salud en general, ¿no? Pero creo que eso es algo que se tienen que quedar, ¿no? La audiencia se tiene que quedar con que la única moneda de cambio de energía en el cuerpo es el ATP. Única. ¿No? O sea, y de todos los seres vivos que conocemos. Sí, bueno, sí. O sea, si ya te quieres... Sí, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? De lo que estábamos mencionando de las células, ¿no? Del pacto ancestral. Sí, correcto. Al final, o sea, la mitocondria es un ser... Es el máster. Es el máster de la vida.
Básicamente es lo único que propicia vida. Pero bueno, en fin. Ahora, hay que aclarar algo. Hay 3 mecanismos por los cuales tu cuerpo puede crear ATP. ¿Sí? 3 mecanismos. Uno es fosforilación. ¿Se saben los otros 2? No. Fermentación de glucosa. ¿Perdón? Fermentación de glucosa y respiración mitocondrial. Correcto. Respiración mitocondrial, fermentación de glucosa y fosforilación. Son los 3 mecanismos únicos que existen para generar ATP en el cuerpo humano que conozcamos. ¿Sí? Ahora, el ATP, como lo vimos, es adenosín trifosfato. 3 fosfatos pegados a una proteína que es una adenosina. ¿Sí? La adenosina es el transportador de estos fosfatos. Básicamente es una canastilla que va cargando estos fosfatos para quién necesita, quién ocupa, quién básicamente, ¿no? Así. Entonces, lo interesante es que cuando la célula está sana, bajo estos términos que acabo de enlistar, que es buenos electrolitos, buena agua, buena membrana y una mitocondria sana, además de tener buenos niveles de creatina, ¿sí? Cuando se desprende este fosfato, tienes 3 fosfatos pegados a una proteína que es una adenosina, le desprendes ese fosfato y se libera carga eléctrica. Pero ese fosfato es reactivo, está listo para reaccionar con otra cosa. Y es altamente reactivo con otra proteína que se llama creatina, ¿sí? Que es el suplemento más estudiado de la historia de la humanidad. ¿Sí? Desconozco por qué es el más estudiado, pero es el más estudiado. ¿Sí? Y se enlaza este fosfato a esta creatina creando algo que se le conoce como fosfocreatina. Y entonces tienes un ATP, pero un ADP, adenosín difosfato, con 2 fosfatos, y tienes del otro lado, tienes una fosfocreatina. Y tu mitocondria dice, regrésame eso, y lo vuelve a poner. Quita el fosfato de la creatina y lo vuelve a meter al difosfato y genera otra vez ATP. ¿Sí? Este mecanismo es estudiado y es entendido que funciona cuando hay esfuerzos intensos. En un esfuerzo intenso de 0 a 20 segundos, ¿sí? No, es menos, ¿no? De 0 a 6 segundos más o menos, X. De 0 a 6 segundos más o menos en un esfuerzo muy esfuerzos intenso. Intensos, así. Esfuerzo intenso. Explosivos. Explosivo, correcto. Se utiliza este mecanismo, ¿sí? Y es básicamente reciclar energía. Por eso es muy importante que hay que diferenciar entre gasto energético y utilización energética, ¿sí? Ahí les va el ejemplo básico. Si tú estás gastando energía porque no tienes una célula sana, no tienes membrana celular sana, no tienes agua en buenos niveles, no tienes buenos electrolitos y no tienes creatina, básicamente va a estar llegando ATP, se separa y se va, ATP se separa y se va, ATP se separa y se va, ¿sí? Eres ineficiente generando energía, ¿sí? Porque no estás conservando la energía. Es como si tú tuvieras de esas máquinas de churros, ¿sí? Le metes masa por arriba y sale el churro por enfrente, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa si tú agarras el churro que sale y lo vuelves a meter? Y le sigues dando. Va a tener un throughput, que es un flujo. Va a tener un flujo. El throughput es flujo, cantidad de masa procesada, pero no va a gastar, pero va a ser diferente a la masa gastada. Ahí va otra vez. Si yo meto 1 kilo de masa y saco 1 kilo de churro, es igual la masa gastada a la masa procesada. Pero si yo meto 1 kilo de masa y sale el churro y yo vuelvo a meterlo y sigo dándole y se está ciclando, puedo tener 0 gastado y puedo tener 100 kilos procesado. De la misma manera, cuando tu cuerpo lo recicla la energía, puedes utilizar el mismo ATP varias veces. Desconozco la cantidad, hay un rango, desconozco exactamente la cantidad, seguramente varía por célula, debe de variar porque no he encontrado ese valor. ¿Cuántas veces puedes reciclar el mismo ATP? Pero depende de que tu célula tenga buenos niveles o agua en zona de exclusión, agua bien hecha, porque sí se puede hacer agua mala, electrolitos, una membrana celular sana,
mitocondria sana y buenos niveles de creatina. Y con eso tu cuerpo va a estar reciclando energía. Y este es el proceso que se le conoce como fosforilación a través del uso de la fosfocreatina. Okay. ¿Sí? Okay. Mecanismo de creación de energía número 1. Y ahí no estás gastando energía. Así que si tu relojito te dice 1500 calorías gastadas en un entrenamiento, bullshit. Justo lo que quería mencionar. O sea, por ejemplo, en la actualidad, bueno, inicialmente un motor de, por ejemplo, para poner en contexto, un motor de combustión interna era muy ineficiente. O sea, digamos que era eficiente en un 40%. Los de hoy en día creo que andan como por 80, si no mal, si no estoy tan mal. Y tiene que ver justamente algo con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, digamos que el combustible que le estás introduciendo te va, en este caso hablando de un motor, te va a generar un movimiento, ¿no? Pero anteriormente los motores eran muy ineficientes porque generaban mucho calor. Y entonces parte de la energía creada se disipaba en calor. Y entonces no era eficiente la transmisión, digamos, de la energía del motor en un movimiento lineal, ¿no? Hablando de motores de coche, ¿no? Hoy en día existen muchos mecanismos dentro del motor que favorecen la eficiencia, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un turbo, ¿no? Que ingresas más oxígeno y generas una reacción más potente, por así decirlo, ¿no? A grandes rasgos. Aprovechas el calor disipado. Sí, también. Sí, por el aire que genera el motor, ¿no? Entonces, obviamente se va puliendo este tipo de máquinas. Lo que quiero resaltar es que al final el cuerpo es una máquina súper avanzada. O sea, a nivel biológico es la máquina más avanzada que existe en el planeta, ¿no? Sí. Y gracias a eso, o más bien debido a esta tecnología que tenemos internamente, fuimos capaces de controlar todo o más bien poblar todo el planeta, ¿no? Y hacer todo lo que hacemos hoy en día, también de crear nuevas tecnologías, etcétera. Entonces, al final es muy simplista, por ejemplo, retomando el tema de las calorías, decir que el funcionamiento del cuerpo solo va a depender de calorías, ¿no? Sí. Entonces, porque eso es energía térmica, calorífica. Sí, justo. Que sí, o sea, obviamente cuando consumes un alimento o cuando generas un movimiento va a haber, digamos, una disipación de energía en forma de calor, ¿no? Sí. Pero al final el cuerpo tiene muchos otros procesos para ser mucho más eficiente, porque anteriormente era muy difícil sobrevivir y entonces el cuerpo evolucionó con esos mecanismos, con ese objetivo, ¿no? De mantenerse lo más eficiente para poder sobrevivir. Sí. Entonces, lo que está diciendo ahorita Enrique es un mecanismo por el cual el cuerpo tiene la capacidad de reutilizar su propia energía para ser mucho más eficiente. Y entonces, digo, el ejemplo que pusiste del reloj es muy habitual, ¿no? De que uno cree que, porque en el reloj te marcó, o sea, 2000 calorías de entrenamiento, o sea, literal te está diciendo tienes que comer 4 comidas en un centón, porque si no, no puedes seguir viviendo. Sí. Al final, seguramente su tasa metabólica basal es de 1800, entonces... Sí. Sí, o sea, es por eso, es gracias a estos mecanismos y este entendimiento que, por ejemplo, yo puedo hacer 1000 pull-ups en ayunas entendiendo que no me va a pasar nada, porque mi cuerpo está repleto de energía potencial, ¿sí? Y reutiliza, y tiene grasa, y tiene glucógeno, y tiene glicerol, y tiene glucosa, y, ¿sabes? Está repleto de energía potencial. De lo que acaba de decir Leo, es importante resaltar que como el cuerpo evolucionó como la máquina perfecta de supervivencia, la más avanzada máquina de supervivencia que hay en el mundo, ¿sí? O al menos que conocemos, por justo esto que te estamos contando. Entonces es por esto que tú puedes sobrevivir bajo muchísimas circunstancias. Correcto. ¿Sí? Entonces, ese es el mecanismo de generación de energía número 1. O sea, el 1. No es tan del más importante al menos importante, simplemente es arbitrario, es el 1. Los 3 pueden ser el 1 si quieren. Al método Tim Grover. Número 1, fosforilación. 1 y 1, güey. Sí. Todo es lo más importante, güey. Todo es lo más importante. Sí. Número 1, fosforilación. Sí, habría nada más que puntualizar y recalcarles que eso se genera, o sea, bueno, ese tipo de mecanismo de producción de energía se utiliza cuando generas esfuerzos intensos en poco tiempo, ¿no? En un intervalo muy pequeño. Digamos como un arranque de weightlifting, ¿no? De levantar pesas. ¡Pum! O sea, necesitas mucha energía para levantar, bueno, mucha energía que genera mucha fuerza para levantar un peso pesado, ¿no? Sería un ejemplo. Correcto. O el arranque de un sprint o X. Y los 3 mecanismos de energía se utilizan al mismo tiempo.
No es como que cambies completamente. Los tres mecanismos de generación de energía se usan simultáneamente en determinada proporción, dependiendo de la demanda. ¿Ok? Después tenemos el método de energía aeróbico, de generación de energía aeróbico, y el método de generación de energía anaeróbico. Anaeróbico. ¿Sí? El aeróbico es capaz de descomponer grasas y carbohidratos, y el anaeróbico es principalmente la descomposición de carbohidratos. Bueno, no descomposición, sino oxidación. Oxidación y utilización de todo Utilización eso. de carbohidratos principalmente. Exacto. ¿Sí? Sí. En el aeróbico, siempre que haya el flujo suficiente para generar, para llevar oxígeno a la célula, el carbono, o sea, los carbohidratos, que son 6 carbonos pegados a 6 moléculas de agua, se le va a meter un oxígeno, se va a separar, va a generar piruvato, y esta molécula que es piruvato va a tener otra vez oxígeno, va a separarse y va a recomponerse y va a generar entre 20 y 24 ATPs, ¿sí? Que es muchísima energía, ¿sí? De una molécula de glucosa. Sí, sí. Esto también sucede con las grasas. Las grasas pueden generar todavía más energía porque tienen más cadenas de carbono, ¿sí? Pero bueno, básicamente ese es el mecanismo. Llega oxígeno, las descompone, se reestructuran estas cadenas de carbono y generas, se pegan a esta proteína que es la adenosina, generas energía. Generas ATP y después se genera energía, ¿no? Y tienes el mecanismo aeróbico y el mecanismo anaeróbico. Cuando no hay suficiente oxígeno en flujo, la única razón por la que respiras es porque necesitas oxígeno para generar estas reacciones. Sí. La única razón por la cual respiras, ¿sí? Respirar lleva este gas que es, si no me equivoco, 16% nada más oxígeno, si no me equivoco, 16, 20% aproximadamente solo es oxígeno, la mayoría es nitrógeno, pero bueno. Nitrógeno. Llega el oxígeno a los pulmones, llegan a los alveolos y de los alveolos se hace un intercambio, llegan tus células de sangre, bueno, sí, tus células sanguíneas, llega la hemoglobina, almacena el oxígeno, deposita el dióxido de carbono, va a tu corazón, se bombea y llega a tus capilares, y los capilares están por todo el cuerpo, son arterias, capilares, los capilares ahí entregan el oxígeno a las células, ¿sí? Y tus células lo absorben y lo meten a todos tus tejidos para estar generando energía, ¿no? Estar descomponiendo estos combustibles. Es la única razón por la cual respiras, para generar energía, ¿sí? Ahora bien, cuando no hay suficiente oxígeno porque la actividad es demasiado intensa, se genera un proceso de generación de energía anaeróbico, lo cual empieza a utilizar diferentes compuestos, pero principalmente el agua de tus células, ¿sí? El agua de tus células empieza a desprender el hidrógeno, empieza a desprender el oxígeno del hidrógeno, y entonces empiezas a tener hidrógenos libres. Hay una serie de reacciones un poquito más compleja, pero long story short, al final lo que sucede es que generas la misma oxidación, pero tienes como residuo el hidrógeno. Y el hidrógeno acidifica los tejidos. Por eso es que el estado anaeróbico no es sostenible, ¿sí? El hidrógeno acidifica todo, ¿sí? Por eso es que la única diferencia entre cloruro y ácido clorhídrico es el hidrógeno que le pegas al cloruro, ¿sí? Entonces el cloruro puede ser un electrolito que pues, te tomas y pues no te hace nada, o le agregas un hidrógeno y ácido clorhídrico, ¿no? Entonces el hidrógeno acidifica todo. Cuando tú tienes demasiado hidrógeno libre en tus células, empieza a acidificar. Pero hay una molécula que ya mencioné que se llama piruvato, que cuando se empieza a descomponer el carbohidrato, se genera piruvato, se generan dos, se dividen en dos este carbohidrato, tienes dos piruvatos, se puede generar energía o puede pegársele el hidrógeno. Cuando se le pega el hidrógeno, a eso se le conoce como lactato, que no es lo mismo que ácido láctico. Hay una tremenda confusión ahí, pero los seres humanos no creamos ácido láctico, ¿sí? Nosotros creamos lactato, ¿sí? Y ese lactato ahorita temporalmente no se puede utilizar como energía hasta que le quites el hidrógeno, pero hay dos órganos que son maestrazos en quitar ese hidrógeno, que es el cerebro y el hígado, ¿sí? Y estos dos órganos pueden utilizar este lactato como energía, ¿sí? Entonces, por eso es que hacer ejercicio te prende el foco mucho más fácil, ¿sí? Porque tu cerebro va a ser capaz de generar esta energía y tu hígado pues le desprende este hidrógeno y lo regresa al torrente sanguíneo como glucosa potencial, y entonces otra vez tienes más energía y se vuelve a reciclar, sigues reciclando energía. Y el lactato no es el enemigo, el lactato es algo que te está limpiando la acidez del músculo, ¿sí? Sí.
Ese es otro mecanismo por el cual se recicla energía cuando llegas a un estado anaeróbico. ¿Sí? Cuando estás en un estado aeróbico, tu oxígeno, la cantidad de oxígeno que inhalas y el dióxido de carbono que exhalas mantiene un correcto balance para que cuando tú estás descomponiendo grasa en ATP, hay suficiente oxígeno para hacer esto sin que estés generando una acumulación de hidrógeno. Y así es como tu cuerpo genera energía. Perros, para que sepan. O sea, para mí, o sea, yo lo resumiría como somos súper eficientes. Mega. No, y todavía no hablamos acerca de todos los mecanismos que hay para que tú generes glucosa. Sí. O sea, Sí. Y el alternativo que tiene el cuerpo para literalmente descomponer su propia grasa, ¿no? También. Descomponer la grasa, procesos, descomponer las proteínas. Somos una máquina, señores y señoras que nos están escuchando, somos una máquina perfecta. Brutalmente. Es en serio, es perfecta nuestra maquinaria. Y esa es la importancia de tenerla bien cuidada, porque si no la cuidas no sirves. Otra vez, tienes una nave espacial de $2 billones y no la sabes usar. O le estás metiendo tierra. No para arrancarla. Ajá. Sí. Estás echando ahí. ¿Qué capítulo, señores y señoras? Este capítulo yo sí recomendaría que se escuchara 3 veces. Perdón. No, es en serio. No, Quique, no, es en serio. O sea, hay mucha información y sobre todo que tiene muchísimo valor, pero sí es bueno que la gente sepa cómo funciona este proceso inicial, porque a partir de aquí se desencadena todo. A mí me gustaría recalcar o resaltar, por ejemplo, digo, ahorita que terminaste de cerrar estas ideas, la importancia de la respiración, ¿no? Para producir, para que tu cuerpo tenga la capacidad de producir energía, ¿no? Porque, digo, nos pasó hace unos días que en un live justamente, ¿no? Nuestro buen amigo Brian, o sea, nos dijo, no, es que a mí nadie me ha enseñado a respirar. Y en efecto, nadie nos ha enseñado a respirar. Y ahorita, como bien nos mostró Enrique, tiene una importancia brutal en simplemente estar generando, o sea, que tu cuerpo tenga la capacidad de generar energía a través de, digamos que de un mecanismo aeróbico. Correcto. ¿No? Que es la respiración mitocondrial. Esa es la fuente fundamental de la energía, que no requiere, que no va a estar requiriendo, que no va a estar generando tantos subproductos, ¿no? Metabolitos, que es la palabra correcta. Basura. Exacto. Metabólica. ¿no? Y, por ejemplo, otro punto que quiero recalcar y resaltar es el hecho de la importancia de tener a las células en su mejor estado. Eso es uno de los mensajes primordiales. Ese es uno de los mensajes primordiales, sí, sin duda. Y digamos, si te vas más profundo, para tener una célula en buen estado, va a depender que tu mitocondria esté en buen estado. Porque como vimos, la célula va a depender de esta bacteria que está dentro de la célula, ¿no? Entonces, digo, ahorita no mencionamos como puntos prácticos o aplicables de cómo mantener la salud mitocondrial o no, vamos a respiración. Ajá. Ahí es donde Armando se va a volver loco con la parte del ayuno. Vamos a volarle los sesos a todo el mundo. Si no es que ya han volado suficientes. Sí. Pero justamente por eso, o sea, quiero que la gente se quede con esto, ¿no? O sea, entender la importancia de respirar bien y de mantener a tus células en óptimas condiciones, ¿no? Porque en el hecho de mantener a las células en buena condición o mala condición va a depender muchísimo de lo que tú consumes. Aquí nace de este capítulo nace todo el biohacking. De este episodio que acaban de escuchar, nace todo el biohacking a un 99%. Sí puede ser que hay 2 o 3 cosas que no estoy pensando ahorita, puede ser que no, pero podría atreverme a decir que el 100% del biohacking nace de este episodio y de entender esto que acaban de escuchar. Nosotros somos capaces de romper marcas mundiales de alguna manera con facilidad, por así decirlo, gracias al entendimiento de esto que les acabamos de contar. Y todo lo que viene después. Exacto, güey, porque sabes cómo es ser más eficiente la energía que consumes, la energía que ya tienes, todo, ¿no? Correcto. Entonces, de aquí nace literal. Todo. Sí. Todo. O sea, el episodio 15 es pivote. Es un pivote fundamental para todo lo que vamos a seguir platicando, lo que tú puedes platicar con las personas, con tus clientes, ¿sabes? Lo que nosotros vamos a estar explicando y platicando. El episodio 15 va a ser
tiene que ser uno de los más vistos, ¿sí? Sí. El episodio 15 tiene que ser uno de los más vistos y entendidos, ¿sí? Si no está bien entendido, por favor, a los comentarios. Y Sí, y vemos cómo diablos lo hacemos adjuntos, o no sé. sí, De hecho, lo que estaba pensando, ver de qué manera podemos hacer como una infografía de esto. Porque, o sea, te digo, yo sinceramente lo veo que está complicado para digamos, el grueso de la población. Sí. Entender esto es complicado. Sí, Es sí lo algo es. que nunca te habías puesto o sea, no eras consciente de, ¿no? Entonces, por eso te dije que, bueno, me gusta, o sea, por eso hice como esas pausas de quédate con esto, es esta analogía, ¿no? O sea, como para, Sí. de todo el capítulo, con que me haya quedado con 2, 3 cositas, ya es ganancia, Sí. ¿no? Porque si no, Sí. se abruma uno de tanta, Sí, digamos, totalmente. teoría, ¿no? Por así decirlo. Totalmente. Claro, Pero, y al final de cuentas, por eso digo, o sea, de aquí nace todo y debería de ser el episodio más entendido y escuchado o visto. Pero si no lo quieres entender, adelante y nos vamos a seguir y vamos a seguir dando tips y puntos y comas y detalles de cómo es que puedes hacerle para mejorar. Pero si no lo entiendes, estás dejando mucho potencial en la mesa. Ya depende de ti, ¿no? digo, algo que creo que... Y si no queda claro, podemos hacer 15.1, 15.2, 15.3. Sí, ¿sabes? o sea, hacerlo de una forma, a lo mejor ahorita hablamos de un espectro bien amplio, a lo mejor podemos aterrizar y tratar de explicarlo, que realmente lo explicamos de una manera bien, o sea, súper fácil. Sí. Pero quiero creer que sí, pero creo sesgado. yo también que podemos, también, si la gente nos pone comentarios, podemos hacerlo mejor. Siempre podemos hacerlo mejor, ¿no? Siempre. Entonces, pues aquí ahora sí que estamos sujetos aquí nosotros tres a ustedes. Y déjenos comentarios, déjenos saber qué opinan, déjenos saber qué piensan, déjenos saber si les gusta esto, si les gustaría más que habláramos de más superficial y luego nos vamos al detalle. O sea, estamos aquí para ustedes, gente, literalmente. Otra vez, ustedes, ¿no? El único objetivo de este podcast es traerles las herramientas que necesitan para volverse más fregones en lo que quieren lograr. Y algo que creo que no mencionamos al principio del capítulo es justamente por qué hicimos esta transición, ¿no? Porque veníamos de hablar de cuestiones muy, digamos, de mentalidad, de mindset, de lo que pasa en nuestra cabeza, ¿no? Y justamente pivoteamos a digamos que a este tema de generación de energía, porque a partir de hoy, en los siguientes capítulos, vamos a estar hablando de cómo le puedes hacer para tener a tu cuerpo en las mejores condiciones para que entonces tu diálogo mental sea más llevadero, sea más sencillo, entre comillas, ¿no? Sí. Y entonces... Porque cuando tienes buenos niveles de energía, que acabamos de hablar, ¿sí? Tu cuerpo no está en un estado de alerta, necesitamos energía. No. Entonces está en paz. Y es más fácil llevar una buena relación con la loca de la casa. Es correcto. Que me estoy apuntando a mi cabeza. Para los que no nos están viendo, apunto a mi cabeza y nos referimos a la loca de la casa como lo refieren los budistas, que es el cuchicheo interno. Es la loca de la casa, ¿no? De acuerdo a la filosofía budista, ¿no? Sí. Entonces, parece que tenemos un capítulo bestseller. Ojalá, me encantaría que esto fuera cultura general. Debería ser cultura general. Está duro, o sea, está duro, pero creo que es algo que se tiene que reforzar y se tiene que seguir escuchando. Y ya a partir de ciertas veces que lo escuchas, que lo relacionas, que lo aterrizas, ya empiezas a entender más. Entonces, lo increíble es que esto se queda, ¿no? Se queda aquí para la posteridad. Hasta que quiebre Facebook. No, hasta Google. que... ¿Quién sabe? Vamos a ver qué... ¿Quién sabe, bro? Pero vamos a ver qué pasa. Todo puede pasar. Pues bien, ya para cerrar, el libro de la semana, el libro del día, es esta gran joya, El Milagro Metabólico, del doctor Carlos Jaramillo, un colombiano doctor funcional o médico funcional. Este libro, para cualquier persona que quiere adentrarse en el mundo de, digamos, de la nutrición optimizada, por así decirlo, es una joya, ¿no? Es un excelente primer paso. Sí, justo. Digamos que me falta muy poco de terminarlo, pero a grandes rasgos ya lo terminé. Habla muchísimo sobre los mitos de la nutrición, ¿no? O sea, de todas estas ideas que tienen ya un par de décadas,
que han sido erróneas, ¿no? Por X o Y. Hoy en día nos damos cuenta que no son lo ideal para mantener buenos niveles de salud, ¿no? Entonces creo que habla de la pirámide nutricional, habla del plato del buen comer, del mito de las grasas y los carbohidratos, habla de algunas hormonas que son indispensables para mantener buenos niveles de salud, habla un poco acerca de sueño y ciclos circadianos. Entonces creo que es un muy buen inicio para alguien que quiere meterse en este tema de la nutrición y mejorar su cuerpo, ¿no? A través de los alimentos que consume. Que va muy de la mano con el capítulo de hoy, ¿no? De aprender a producir energía de mejor manera y ser más eficiente, o sea, que el cuerpo sea más eficiente, ¿no? Entonces, Milagro Metabólico está en español. Doctor Carlos Jaramillo. No es traducción, está escrito en español. Está escrito en español, sí. Entonces, salgan, corran y cómpranlo. Es un excelente libro. Entonces, pues bueno, eso fue energía. Esto fue energía, por eso fue muy importante. Parte 1. Parte 1. Posiblemente hagamos incluso más de 4. Está planeado para 4, pero posiblemente nos vayamos a más. Si quieren que así sea, si quieren que ahondemos más, comentarios, no lo olviden. En resumen, tienes que entender que tu cuerpo está buscando tener muchos niveles de energía potencial para cuando así lo necesites. Eso es. Es correcto. Tener muchos papelitos listos para salir volando. Sí, ese es el objetivo. Es correcto, Listo. Es correcto. Vámonos pues. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al canal de YouTube, darle botón, activar el botón de la campanita. Like, compartan. Compartan. Esta información debería ser cultura general. Compartan esto. Compártanlo, de verdad. Sí. Que llegue a más personas. Sí. Es gratis, gente, por Dios. O sea, sí. Que llegue a más personas debería ser como el objetivo básico, ¿no? Y pues nosotros lo único que hacemos es compartirlo. Y si juntamos suficientes comentarios, nos comprometemos a hacer una infografía de este tema. Suficientes comentarios, hacemos una infografía bastante entendible de cómo es que funciona esto que explicamos en el episodio 15, en el pivote del programa. Sí. Bueno, listo. Hermanos, esto fue Cambio y Fuera de serie. Nos vemos a la próxima. Nos vemos del otro lado. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao. Chao.